Bueno, vamos a tratar de evitar este síndrome que era clásico. Cuando organizamos dije, bueno, me pongo en el lugar de la grilla que nadie quiere agarrar, ¿verdad? Tratar de que no se duerman. Para cambiar las cosas, puse un caso clínico primero. Como estaba Gabriela, aproveché y dije, bueno, voy a poner un caso clínico que tengo un HIV. Esta paciente que ahora tiene alrededor de 56 años, tenía anti-HCV positivo en 1996 y nos consultó con un HIV del 92 controlado con un esquema, como vos verás, de aquella época, ¿sí? Pero con el HIV le iba bastante bien, ¿sí? Y solamente era hipertensa. En el laboratorio casi nada, digamos enzimas normales, gamma GT apenas elevada. Y como hacíamos en esa época, bueno, buscamos la carga viral, el genotipo, un genotipo 1B, en esa época era el más maule, el más difícil de tratar. En esa época recuerden que curábamos un 30% de los pacientes después de un año de sufrimiento, ¿no? Por supuesto, lo biopsiamos y no tenía nada, ¿no? 7 de inflamación, 1 de fibrosis, no tenía esteatosis, no tenía hierro. Para una paciente que estaba muy bien, docente, muy emotiva, nos daba mucho miedo darle interferón, ¿no? La señora lo entendió de esta manera y volvió recién en el 2005, casi 9 años después, donde teníamos apenas movilización enzimática, un poco más de TGO que de TGP, cosa que no nos gustó mucho, pero si hubiésemos aplicado score como el APRI, nos hubiese dado que la señora estaba bien. Sin embargo, no se escapó de nuestras garras y la biopsiamos. Casi cirrótica o una cirrótica funcional, digo yo. Para nosotros un F3 es un cirrótico hasta que se demuestre lo contrario. O sea que atravesó desde el hígado normal, como todo hepatólogo reivindico la biopsia, a los máximos niveles de azul, que es donde está la fibrosis avanzada. Le indicamos tratamiento con interferón ribavirina, no fue muy mal, no lo toleró, mucha anemia. Y en este camino de la evolución teníamos que ya la considerábamos cirrótica, que aparecieron varices esofágicas, que se volvió más difícil su hipertensión y que la señora empezó a tener insulinoresistencia y los infectólogos le dieron metformina. Entonces en ese momento era un genotipo 1B, cirrótica, con un muy buen child, con un muy buen MEL, pero con varices esofágicas. ¿Sí? Después de eso quería preguntarte a vos, si le alcanzan el micrófono a Victorio para ver qué opinaba. Insulinoresistencia, hipertensa, miocardiopatía hipertrófica y tenía entre sus drogas el carvedilol. Como ustedes saben, el carvedilol nos sirve para la hipertensión arterial, pero también para la portal, pero con drogas como daclastavir es un dolor de cabeza muy importante. Seguía con el anapril, la metformina y ahora ya tenía como un esquema más moderno, a pesar de que tenía efavirenz que con daclastavir y otros de este tipo de interacciones nos traía problemas. Consultamos al cardiólogo, nos dijo que no estaba beta bloqueada, que la encontraba normotensa, que un cirrótico pase de hipertenso a normotenso no es nada bueno. Habla de la vasodilatación y habla que este paciente empezaba a estar peor. Y dice, bueno, la TEA está bien, le podés sacar el carvedilol. Hasta ahí llegamos con esta señora. Esto quiero decir que a veces decimos que fue una señora con una enfermedad silente, asintomática, y esto a veces para discutir cuál es el mejor momento de la enfermedad para tratar. Sin duda, cuando más precoz, mejor. Porque si esta señora hubiese tenido la enfermedad del 95 hoy, no hubiese sido una paciente cirrótica, seguramente. Entonces, volviendo al laboratorio, fíjense que teníamos más problemas para tratarla aún, porque ya las plaquetas estaban tendiendo a bajar, si bien eran normales, y la creatinina de 1.2. Es decir, que es una señora de la quinta década, diabética, hipertensa, que subió su creatinina de normal a 1.2. Si donamos nuestro riñón, me enseñó el doctor Marcelo de Rosa, pasamos desde una creatinina de 0,90 a 1.1 y perdimos un riñón. ¿Cuánto habrá pedido de función esta mujer en todo este camino?
la gamma GT sigue ahí amenazante y la glucemia ya descontrolada. Digo esto porque en la antigüedad, cuando me formé, tratar pacientes cirróticos era más difícil, diabéticos. Hacíamos una especie de checklist que, como vamos a ver ahora, desapareció. Entonces, para pensar en qué momento tratar lo antes posible, la creatinina evidentemente no alcanza para tratar esto y seguramente los infectólogos nos puedan enseñar con esto cómo sería en un paciente con tenofovir. Debería ser más parecido, creo, a esto. Y ahí abro el micrófono. Interacciones medicamentosas, algo hablamos. Y quisiera saber tu opinión, Victorio, si un paciente con Chaila y MEL de 12 que tiene varices para vos está descompensado y si lo excluye de las drogas que estarían desaconsejadas en la descompensación. Mira, básicamente mi opinión respecto a este paciente y en líneas generales a este tipo de pacientes entran dentro de lo que son los pacientes con cirrosis compensada. Ahora bien, el hecho de que tenga presencia de varices habla de hipertensión portal en un gradiente significativo, por lo menos mayor a 10, y si bien no es un paciente descompensado, habla del estadio de su enfermedad hepática, ¿no? Tengo una cirrosis compensada, pero con hipertensión portal por las varices, ¿no? Así que desde ese punto de vista, y en cuanto al MEL, el MEL es un muy buen marcador, no es perfecto, pero es lo que tenemos hoy al alcance de nuestras manos para valorar lo que es funcionabilidad hepática. Y no, yo a este paciente, en función de un bajo MEL, como son 12 puntos, una enfermedad compensada por varices pequeñas que nunca sangraron, a pesar de la hipertensión portal, sí, me parece que es un paciente que categoriza dentro del grupo de los compensados y que podría ser tratado con algún régimen de estos últimos de acción directa, ¿no? De hecho, hay algunos trabajos, la gente de Barcelona ha demostrado algunos trabajos en donde tratando en estos estadios la hepatitis C, uno le quita al componente de hipertensión portal su componente más dinámico, que es el inflamatorio, y hasta algunos pacientes podrían, de hecho, disminuyen el gradiente de presión portal. Después hay una discusión que es cuánto tardan en hacerlo, pero hasta existiría este beneficio, sobre todo con 12 de MEL. Perfecto. ¿Y cómo hacían con el tenofovir? ¿Sería un pensamiento analogable, digamos, por usar un neologismo? Uno podría pensar en esa misma manera. Digamos, todos sabemos que sofosbuvir tiene un mecanismo parecido, que es nefrotóxico. Esta paciente tiene 1.1. Me quedo tranquilo con la creatinina, tengo que pedir proteinuria, tengo que pedir un sedimento. ¿Lo puedo considerar un riñón sano todavía? Nosotros en la época del tenofovir lo que hacíamos era el seguimiento con detección precoz. Y además le hacíamos el cálculo por el test que eligiéramos. Algunos usaban más el Coco-Golf, cuando la paciente tenía un clearance más bajo, el Modified Diet Clearance, que es el MDR, que se usa más para los que tienen falla renal más avanzada. La verdad que yo siempre digo lo mismo, que en parte de la historia de esto la vivieron los que hicieron HIV, porque estas drogas nefrotóxicas de alguna manera nos enseñaron a que tenemos que seguir más de cerca la función renal, ¿no es cierto? Y no dar por sentado que no va a estar. Inclusive cuando vos mostraste el caso, yo dije, esta paciente está cirrótica. La verdad que tenofovir no fue la mejor elección para ella, claro, porque es una paciente que ya tiene riesgo de daño renal por enfermedad hepática. Entonces, más diabetes, más hipertensión. Más diabetes, más hipertensión. Perfecto. Entonces ahí el abacavir, si uno no tiene, pero tenemos drogas nuevas, tenemos la telafenamida del tenofovir, drogas modificadas que no tienen esa toxicidad renal, pero creo que el modelo sí podría ser el mismo que usamos para tenofovir. Perfecto, muy bien. Bueno, rotamos a raltegravir y teníamos estas opciones: Sofodacla por 24 semanas, el combo de Merck, los dos de Gilead, que son los nefrotóxicos, y la nueva pandroga, que la verdad que no viene a venderla, es una droga que se va a vender sola, seguramente, por su potencia y su perfil.
La verdad que esta paciente se trató, tenía PAMI, se trató con Sofodacla, sufrimos un poco hasta el final y siguiéndole la creatinina tuvo buena respuesta y solamente era para reflejar esto, ¿no? Lo hipervariable de la historia natural y que en el HIV sobre todo ya dejó de ser un grupo de riesgo y que realmente hoy podemos curar. Y acerca de esto, voy a hacer un breve repaso a vuelo de pájaro sobre estos tópicos, ¿no? Ya en una cosa más real. La dimensión del problema, que es un mensaje equívoco que dimos durante años los hepatólogos, que esta es una enfermedad del hígado y es una enfermedad sistémica, la posibilidad de curación y la paradoja actual. Muy rápidamente se discute. Está Jorge González, que seguramente va a hacer caso omiso a mi mentira, pero uno podría decir que la prevalencia en Argentina es del 0.5, Jorge, más o menos. Está bien, ya que hay 200.000 personas con hepatitis C, ¿no? Ahora, cuando veíamos los estudios de Kahn y de Feynman, decía 1/3 de los HIV tienen C. Nosotros no vemos eso, y los infectólogos tampoco. Pero lo que más me parece importante, habiendo gente que ha abandonado acá la medicina por la endoscopía y la gastroenterología, es recordar esto: los pacientes no necesitan ser Keith Richards para tener hepatitis C. Vos fíjate acá, casi nadie sabe que tiene hepatitis C y la mitad de los casos no saben cómo carajo se contagiaron. Esa es la verdad, ¿me explico? Entonces, cuando ven un colon irritable y tiene más de 50 años, yo les suplico, pídanle una vez en la vida el anti-C. Este es el mensaje de hoy, que tiene cierta validez científica, ¿no? Por lo menos. Fíjate cuando el negro González nos prestó unos anti-C para testear, en 2014. Entonces, hicimos como una preguntita más a la encuesta de él. Dice, ¿por qué usted piensa que no tiene hepatitis C? Dice, porque yo soy asintomático y sin embargo tenían más de 50 años, que multiplica por 5 la posibilidad de tener C. O sea que si queremos solucionar este problema, que se lleva a la primer causa de trasplante hepático, que es la primer causa de hepatocarcinoma en el mundo, que aumentó 500 veces el diagnóstico de hepatocarcinoma, si vamos por los pacientes que nos van a decir, mire, yo vengo a hacerme el test, vamos mal. Si vamos por la vigilancia epidemiológica, no, casi nadie sabe que lo tiene. Y si vamos por los médicos, peor. Este es un trabajo que hice con los residentes y fíjense ustedes, cuando le preguntamos 30 escenarios a médicos del hospital esperando en la cola del ascensor, y si usted le pediría un anti-C a esta persona, solamente tuvimos respuestas correctas en el 30% de los casos. Hospital de clínica, ¿no? Cuna de sabios. Acá nos ven algunos, ahí están casi todos los hospitales, la Gleice, Pirovano, Rawson. Claro, esto se puede explicar claramente por los docentes que tuvieron los alumnos de medicina y algunos de los residentes, no, del hospital. Este es el profesor Findo y este es un señor que me ha difamado muchísimo tiempo, se parece mucho. Entonces, buscar en grupo de riesgo es insuficiente y lo que dice el consenso argentino es que una vez en la vida hay que hacerlo. La pregunta es, después de los 40, después de los 50, no es necesario tener ALT elevada. Entonces, una vez en la vida uno debe testearse, le hace bien al paciente y le hace bien a la comunidad, porque antes le dábamos una mala noticia sin respuesta. Usted tiene hepatitis C, cagaste, porque la mitad de las veces te tenemos que dar una droga cara, mala, con baja eficacia y con terribles efectos adversos. Yo creo que muchos de los que ustedes estuvieron acá, pasaron ese periodo del hospital. Entonces, ¿cuándo pensar en el C? Siempre. La enfermedad sistémica, cuando se hizo el anti-C a enfermedades sin causa, todas fueron chequeadas. Después nos dimos cuenta que algunas eran casualmente y otras causalmente, ¿no? Pero lo que más me llama la atención son los diabéticos, ¿no? En los diabéticos, hoy hablábamos con Félix, los diabetólogos no piden el anti-C. Y es casi 3 veces más el riesgo de tener virus C en un diabético tipo 2 que en la población general. Entonces, si buscáramos, según este review,
manifestaciones extrahepáticas de esa gran lista, en el 75% de los casos la encontraríamos. Y esto es una gran ventaja a veces con los pagadores, porque a veces decimos, bueno, tiene una manifestación extrahepática que cuando está en contra de la fibrosis nos ayuda a indicar los tratamientos. Y la evidencia es muy, muy alta, ¿no? Miles de trabajos, pero fíjense, sobre todo lo que es diabetes, 31 trabajos, enfermedad cardiovascular, 22 estudios. Y acá lo vemos claramente, ¿no? Los pacientes con virus C se mueren antes, si vemos por cada línea, que es cada década. Ahora, me dirán, sí, bueno, se mueren del hígado. Sí, claramente es peor, la mortalidad hepática es 32 veces mayor. Pero cuando ves la muerte cardiovascular, sin importar la fibrosis, también tener virus C es peor. Y esto sería un poco el mecanismo, ¿no? Una enfermedad sistémica e inflamatoria. Por otro lado, uno no debería esperar, porque algunas cosas que le pasan al paciente, como le pasó a nuestra paciente, se pueden revertir. Esta señora sigue en plan de erradicación de varices, por ejemplo. Sí. Y entonces hay algunas de las manifestaciones hepáticas que con la curación no mejoran. Hablemos de costos si estuviese un ministro o un pagador. Entonces dice que la manifestación extrahepática es mucho mayor que en la población general y que esto da muchos más costos que no tener HCV. Entonces, podríamos compensar ahorrando, o en este estudio es Estados Unidos, tanta plata en costos médicos relacionados con la manifestación extrahepática. Esto es manifiesto. Y es decir, que cuando antes lo curás, antes vas a ahorrar. Y que en 3 a 6 años uno podría ahorrar la plata que invirtió en el tratamiento. Pasa que ningún ministro debe pasar 6 años, ¿no?, en su puesto. Eso es... no le debe importar. Bueno, no le importa vacunar, no sé este tema. Entonces, los costos además son enormes y de distintas características. Dada la hora, no vamos a ahorrar esto, pero sí les quiero decir que tener virus C te mata 32 veces más por causa hepática, pero 2.4 veces más por causas no hepáticas. Esto por el gran impacto que tiene en lo cardiovascular. Y analizar este punto ya se ha demostrado ser costo efectivo. Ahora se cura, es un virus que se erradica, que no tiene reservorio, una vez que lo curaste, te curaste. Y estas son las nuevas rock stars, ¿no? En los últimos años tuvimos que aprender un montón de nombres imposibles que fueron desapareciendo, y ahí destaqué la nueva aparición de AVI con Lecaprevir y Pirenstasvir. Ya vamos a aprender. Maviret es mucho más fácil, les quiero decir. Entonces, pasamos de un lugar donde había grupos difíciles de curar, donde los tratamientos eran mucho más largos y había grupos que ni siquiera sabíamos para qué le habíamos hecho el diagnóstico, a una nueva realidad de tratamientos cortos, simples y fáciles. Por lo cual, los condes del interferón estamos en extinción, digamos. Hoy los nuevos estudios en Australia marcan que los médicos generales van a tratar a estos pacientes con éxito. Lamento por nuestro narcisismo, pero es así. Los tipos, llegás, te hacen el anti-C, en el día tenés la carga viral, el genotipo, y a la tarde te dan la medicación. ¿Quién? Una enfermera. Y te hicieron la elastografía. Genial. Pero ellos quieren que no haya más muerte por hepatitis C. Tienen una decisión política para esto. ¿A quién no podríamos tratar? Al que va a morir inminentemente, no lo tratemos, pero a todos los demás deberíamos tratarlo por múltiples causas, ¿no? Esta es una hermosa diapo que le robó siempre a Andrea Curia, pero aumenta la sobrevida, reduce la transmisión, mejora la calidad de vida, mejora la productividad laboral, y la gente hasta no tiene más caspa desde que se trata precozmente. Hablar de hacer diapos ahora de esta droga era como comparar un interferón contra otro, es un embole, porque además vos pones 100% y cambiás los colores y casi todas las drogas dan igual. Pero allá, hacia el futuro, ¿no?, hacia esta zona, están los pangenotípicos. Y fíjense la efectividad. ¿Quién podía soñar que íbamos a darle una pastilla por día y se iban a curar todos? Porque
en un trabajo que vos me decís se cura el 98, son todos, ¿no? Muy bien. Este en el genotipo 1, que era el más difícil de curar, era el más fácil. En genotipo 2, con las pangenotípicas, nos ahorramos la ribavirina, ¿no? Es maravilloso, la ribavirina es un tormento. Genotipo 3, el gran cuco, fíjense. O usás sofo más Cepatier o usás las nuevas, es genial, ya no hay más cuco. Y esto, 8 semanas. Si no sos cirrótico, 8 semanas. Fibroscan, no cirrosis. No importa el genotipo, 8 semanas. Lo único que importa ahora es que sea más barato que los demás, nada más. Porque después, ¿cómo podés competir contra esto? Las otras compañías tienen muy buenas drogas, inclusive para escenarios poco frecuentes como es aquellos que no respondieron. Fíjense, 100%, vida real. En genotipo 1, fíjense qué bien les va. Genotipo 2 y 3 ya vimos que tenemos nuevas opciones. Quiere decir que esto tiene un muy buen futuro. Fíjense en este estudio de veteranos con la molécula de Merck. Cuando elegís bien la molécula, el resultado es excelente. Y no importa si sos cirrótico o no, no importa si falla tu riñón o no, vos elegiste bien el genotipo, elegiste bien el target, curás a los pacientes. Y esto es o lo que hablábamos hoy, en insuficiencia renal. En la exageración del paciente anterior, la molécula de Merck y Mavyret no tienen contra. ¿Sí? Pero no solo en los renales. Yo me pregunto, si a alguien que potencialmente tiene un daño renal o le podemos dañar el riñón, deberíamos usar la potencialmente sana o que no daña o la potencialmente dañina. Entonces, hoy tenemos esto y quiero decir que estas son las nuevas y no hay más. Y quiero decir esto, ajustémonos a la regla, porque si fallamos con las que tenemos, por encima de esta no tenemos 10.000 drogas para probar. En la second opinion que nos toca hacer en el hospital, el problema más importante que vemos que estamos recomendando como esquemas cortos o esquemas poco adecuados. Dar sofodacla en genotipo 3, por ejemplo. No, usemos el gold estándar. Matemos el virus porque a estos tipos los curamos. Sin grupo difícil de tratar, bueno, esto es lo que vimos en el estudio de Mavyret. Todo esto que antes nos importaba, decía, respondió o no respondió, es diabético la carga, viral para acá, para allá, no importa más nada. Vos le das 8 semanas y lo curás. Es maravilloso. La paradoja actual. Y eso es lo que hablaba hoy Olmo, ¿no? Del estrés crónico, del ser argentino. Acá es cuando en general descarrilo y no paso la compliance, ¿no? Pero, ¿qué es esto? Uno sabe que el virus se cura, ¿no? Que diferir el tratamiento está mal y que esto no debería ser un sueño, ¿no? Entonces, ¿qué es una paradoja? Es esto de decir la contradicción, ¿no? Como decía Krusty, el payaso de los Simpsons, ¿no? Dice, no, usted es un gran candidato, señor presidente, pero hice campaña con el otro, ¿no? Algo así. Entonces, el problema es manifiesto, es enorme, tenemos las drogas soñadas y los pacientes no están siendo ni diagnosticados ni tratados, ¿no? La fragmentación del sistema, seguramente si comprara uno solo tendríamos menores costos, pero cada obra social compra, cada sistema de salud compra. La falta de programación, digamos, no hay prevención, algo que ahora voy a mostrar una diapo que me enseñó Jorge González, sí, y la enfermedad es asintomática. Entonces, ¿por dónde empezás? Porque es gastar, es ahorrar o es invertir la salud, ¿no? Entonces esto, que casi que el negro hace como un rezo laico, dice, ¿cuánta guita vamos a poner en esto? Digamos, sos el que manejás la chequera de tal situación, PAMI, idioma, la que quiera. Dice, ¿cuánta vamos a poner? Entonces dice, bueno, ellos te van a preguntar, ¿cuántos son? ¿No? Que es el gran dilema de los gerentes. Y dice, bueno, y en prevención, hoy los médicos somos la máxima causa de transmisión. No reesterilizamos lo que hay que reesterilizar. Y nos ocupamos del cuarto punto nada más, ¿no? Hacemos como piquete solamente por el tratamiento. Entonces,
Debemos un gran debate en cuanto a esto, a la gran paradoja. ¿Y quiénes tienen que estar? Las sociedades científicas, seguro, las autoridades también, pero los pacientes también. Por eso me critican cuando hablo bien de la infectología. A los mítines de infectología van los pacientes. ¿Quién tiene que decir en qué momento quiero recibir yo el tratamiento, ¿no? Porque esto de esperar que progrese la fibrosis, como decirle a un tipo con sífilis, cuando tenga neurotabes, vuelva, señor. O cuando tenga hemoptisis, le vamos a tratar la tuberculosis. Entonces, la hepatitis C es una enfermedad sistémica, crónica, progresiva, que tiene cura y no diagnosticamos ni tratamos. Hay una multitud de pacientes que deberían ser tratados y curados, y disculpen la emoción, pero ¿para qué queremos tanta tecnología si no podemos curar a los pacientes? ¿Qué es mejor que Favaloro para decir esto? Bueno, muchas gracias.